Saludos calurosos desde el Paddy's Pub de Salamanca. Hoy es 17 de junio y estamos en mitad de una sofocante ola de calor. Afortunadamente tenemos aire acondicionado en el Paddy's Pub de Salamanca. Somos Frank Curto y Javier Jara y esto es Watergate. Bienvenidos. En nuestro último episodio hablábamos de la dificultad de hablar de un tema tan complicado como es el conflicto entre Israel y Palestina. Tal día como hoy, debido a los acontecimientos recientes, nos vemos obligados a retomar este complejo asunto de nuevo. Y es que hace 4 días, el 13 de junio, Israel lanzó la llamada Operación León Creciente, un ataque militar a gran escala contra Irán, que marcó un punto de inflexión en una rivalidad que ya es larga. Fue una operación contra una serie de objetivos estratégicos, militares, enfocada, según las fuentes israelíes, en menoscabar la capacidad nuclear de Irán. Atacaron bases militares en ciudades como Teherán, Tabriz, Isfahán o Arak. Según las fuerzas de defensa de Israel, el objetivo, como digo, es neutralizar la capacidad nuclear iraní, a la cual consideran una amenaza existencial. Poco antes, estos ataques fueron precedidos por una operación especial del Mossad, que logró desactivar temporalmente los sistemas de defensa antiaérea iraníes, dejando que la aviación israelí se paseara casi literalmente por los cielos de Irán. La respuesta de Irán no se hizo esperar, y es que horas después de este ataque israelí, Irán lanzó múltiples oleadas de misiles balísticos y drones contra Israel, dirigidos no contra objetivos militares, sino contra objetivos más bien civiles. Atacaron ciudades como Tel Aviv, Jerusalén o Haifa. Se dispararon, según Irán, más de 200 proyectiles, incluyendo los famosos misiles hipersónicos Fatah-1, diseñados para evadir defensas antiaéreas. Y, de hecho, ha quedado patente que la famosa cúpula de hierro israelí no ha podido contener todos estos ataques. ¿No? Hemos visto muchos vídeos en las redes sociales sobre cómo muchos de estos misiles han alcanzado objetivos tanto estratégicos como civiles. Lo mejor, Fran, te saludo una vez más. Hola, buenas tardes a todos. Lo mejor, como digo, es, como hacemos siempre, intentar contextualizar un poco de dónde viene esta rivalidad, ¿no? Porque esto procede de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eso es. Bueno, pues como tú me has dicho, esta semana, a lo largo que iban pasando los días y llegó el fin de semana, empezaron a llegar mensajes, ¿no?, de oyentes y de gente conocida nuestra que nos dijeron, oye, ¿qué está pasando en Irán? ¿Qué está pasando con Israel? Y bueno, pues como el año 2025 pues nos está dejando de todo, yo creo que no sé si hay algo ya que podamos que sea decir que sea inesperado, pues nos ha traído este conflicto, ¿no? Este conflicto en Oriente Medio, que realmente, bueno, pues lo que hemos visto lo has explicado tú muy bien. El ejército de Israel inició esa madrugada de este viernes, ¿no?, una serie de ataques contra instalaciones nucleares y otros objetivos militares en Irán, lo que él llamó, es a lo que has dicho tú muy bien, la Operación León Naciente. Y Netanyahu, ¿no?, el presidente de Israel, pues afirmó ese mismo día que su objetivo, como has dicho tú muy bien, era contrarrestar la amenaza iraní, ¿no?, a la propia supervivencia de Israel, ¿no? Lo que quería era, digamos, él decía, ¿no?, cuando hablaba y salió en las televisiones, ¿no?, que Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear, que las armas de destrucción masiva, esas que ya nos suenan a los que tenemos unos cuantos años, 2001, antes, ¿verdad? Cuando la invasión, el eje del mal, cuando la invasión a Irak, esto decían que pues eso, las armas de destrucción masiva en manos del régimen iraní pues representaban lo que has dicho tú, ¿no?, una amenaza existencial sí, para el Estado de Israel y para el resto del mundo, porque evidentemente ellos, Israel lo ve como una especie de adalid, ¿no?, de defensa contra todo el eje del mal que acabas de decir tú, ¿no? Entonces, lo que has dicho muy bien, la respuesta de Teherán, ¿no?, de Irán a estos ataques no se hizo esperar y evidentemente lanzó la misma noche del viernes decenas de misiles balísticos, etc. Ataques que, perdóname, que sí, han sido ininterrumpidos hasta la fecha. Sí, sí, que todos los días tenemos testimonios visuales de misiles cayendo sobre ciudades israelíes. Sí, sí, no, la tensión de Oriente Medio va en aumento. Este territorio siempre ha sido, ¿no?, un polvorín, ¿no?, o un avispero que realmente, desgraciadamente, parece que no hay solución, sino que vamos justo lo contrario a esa solución, ¿no? Estos acontecimientos que hemos dicho son el último episodio, pues yo diría, de una vieja enemistad, ¿no? Israel e Irán llevan enzarzados así en una rivalidad sangrienta, pues cuya, digamos, yo podría decir, cuya intensidad
varía, ¿no? Fluctúa en función del momento geopolítico que estemos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que lo que pasa que yo creo que este conflicto entre Irán e Israel es el ejemplo claro de que si alguien quiere entender la geopolítica o lo que es la geopolítica mundial, pues aquí lo tenemos muy claramente, ¿no? Para decir, tú decías, ¿cuál fue el contexto? No me voy a dilatar mucho, o sea, no voy a extenderme mucho en ese contexto, pero lo que quiero decir con esto de la geopolítica es que en geopolítica el enemigo se convierte en amigo y el amigo se convierte en enemigo en función en determinados momentos de intereses, de momentos políticos, económicos, sociales, y este es un ejemplo realmente de lo que ha pasado en Israel e Irán. Claro, en las personas que veamos ahora lo que está ocurriendo entre Irán e Israel, estos dirán, bueno, pues son enemigos acérrimos, ¿no? Y se odian. De toda la vida. Y lo son, porque se odian. Pero en realidad las relaciones entre Israel e Irán, por así decirlo, hasta una fecha clave que va a ser el año 1979, y ahora veremos lo que fueron bastante cordiales. Es decir, hasta que en ese año 1979 la revolución islámica, ¿no? De esos ayatolás, que ahora veremos ahí, conquistaron el poder en Teherán y cambió por completo, es decir, se dio la vuelta a las relaciones entre Irán e Israel. ¿Por qué? Porque, de hecho, antes de esa revolución islámica, es decir, y después de la Segunda Guerra Mundial, aunque Irán es verdad, el otro día estábamos hablando del problema de Israel y Palestina, ¿no? Sí. Cuando se hizo la partición en el año 1948 en los dos estados, ¿no? Irán se opuso a ese plan para la partición de Palestina, que desembocó en la creación del Estado de Israel, pero luego fue el segundo país islámico en reconocerlo, solo después de Egipto. Que Egipto también sería de hablarlo también otro país que también habría que hablar de él tranquilamente, ¿no? Quiere decir, de hecho, Irán en esos momentos hasta el año 1979 era una monarquía en la que reinaban los Shah, los famosos Shah de Persia, ¿no? de la dinastía Pahlavi, ¿no? Y en esos momentos, fijaos que estamos en plena Guerra Fría, ¿no? Entre división entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, pues Irán era una monarquía y era uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Era pro-occidental. El Shah Pahlavi era pro-occidental y, de hecho, por eso el fundador de Israel, el otro día el que hablábamos, ¿no? Ben Gurión, buscó y consiguió, además, la amistad de Irán como forma de contrarrestar el rechazo al nuevo Estado judío de Israel de todos los vecinos árabes. Claro. Quiere decir que, como vemos, o sea, si no sabemos un poquito de historia, realmente no hubiéramos pensado ahora mismo que esto, realmente Irán e Israel tuvieron una relación bastante buena y bastante acorde entre ellos dos. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que pues que en 1979 ocurre la que hemos denominado la revolución, ¿no? La revolución islámica, ¿no? Con un personaje que tiene un nombre, un apellido muy parecido al que es el líder supremo de ahora de Irán, era Khomeini. No confundamos con Khamenei, que teníamos muy parecidos, Khomeini. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que este hombre, estos ayatolás, estos líderes, ¿no? Derrocó al Shah de Persia e impuso una república islámica. Claro, en el momento en que impulsa esta república islámica, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues que se presenta como el defensor de los oprimidos y empieza a ver ese rechazo hacia lo que empieza a denominarse el imperialismo de Estados Unidos, y en el momento en que estás en contra de Estados Unidos, pues ya sabemos también a quién tenemos en contra. A Israel. Evidentemente, al aliado que es Israel, que además empieza a ser una especie de seña de identidad. De hecho, el nuevo régimen de Khomeini, ¿no? De los ayatolás, rompe relaciones con Israel, deja de reconocer incluso la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apodera de la embajada de Israel en Teherán para cedérsela a la OLP, es decir, a esa Organización por la Liberación de Palestina, que entonces lideraba una lucha por un Estado palestino contra ese gobierno de Israel. De hecho, Israel, Khomeini, lo llama de esta manera, tumor canceroso. Lo llama tumor canceroso. Es decir, y además va más allá. Él aboga, nada más casi llegar al poder, por la desaparición de Israel como Estado judío.
Muy bien. Quiere decir que es un hombre, es decir, este hombre Khomeini realmente es un personaje que tiene unas características Las ideas personales claras. muy claras y realmente, pues fíjate de dónde vamos, ¿no? Es decir, de ser pro-occidental, pro-Estados Unidos, pro-Israel, a considerar a Estados Unidos como evidentemente un enemigo íntimo, ¿no? Pero a Israel hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Es decir, esto... Por eso quiere decir que a raíz de este momento, a partir de la Revolución Islámica del año 79, es verdad que Israel e Irán empiezan a tener relaciones tensas entre ellos, donde va habiendo una escalada en mayor o menor medida a lo largo de todo esto hasta la actualidad, que podemos ir analizando porque viene en las causas de lo que realmente estamos hablando hoy. Esta revolución islámica de la que me estás hablando ahora, de Khomeini, supuso, me imagino, un cambio radical, ¿no?, en la sociedad iraní. Totalmente. Hemos visto un montón de imágenes de Irán en los años 60 y 70. Vemos a las mujeres sin el velo, con minifaldas, un estilo de vida, como tú bien has dicho, occidental. A raíz de esta revolución, esto cambia por completo, ¿no? O sea, las mujeres son obligadas a llevar el velo islámico. Hemos visto, bueno, es un régimen que impone duros castigos contra quienes no se adecúan a sus preceptos, ¿no? Hemos visto imágenes de homosexuales, por ejemplo, colgados de grúas, ¿no? Exacto. Hemos visto también incluso lapidaciones de mujeres al más puro estilo talibán de Afganistán, ¿no? Eso es. Esto supone, además, bueno, es una forma de justificar desde el punto de vista occidental y más en concreto desde el punto de vista israelí las posibles operaciones que podamos encontrar, ¿no?, desde el 79 hasta la actualidad. Eso es. Lo que más me ha chocado de este conflicto que se acaba de iniciar, o de esta escalada del conflicto entre Israel y Palestina, perdón, entre Israel e Irán, es el cambio en el modo de hacer la guerra desde el punto de vista israelí. Estamos acostumbrados a ver a las fuerzas israelíes cometiendo auténticas tropelías contra la población palestina. El otro día hablábamos de si debíamos denominarlo genocidio, crímenes de guerra, desde luego son auténticos crímenes de guerra. En el caso de Irán, la cosa ha cambiado mucho, porque han comenzado con una operación encubierta del Mossad, que ha sido considerada como un punto de inflexión en la historia de las organizaciones de inteligencia de todo el mundo. Ha sido una operación exitosa, que como he dicho antes, ha permitido que la aviación israelí tome los cielos de Irán. Hemos visto bombardeos sobre refinerías de petróleo, sobre instalaciones nucleares. Esto parece ir más en serio. O sea, y también habla mucho de las diferencias entre el Estado iraní y lo que podemos considerar el Estado palestino. Palestina no tiene una estructura para nada fortalecida que pueda suponer una resistencia a la ocupación israelí. Sin embargo, Irán sí que... los israelíes son conscientes de que Irán puede ofrecer resistencia, como estamos viendo, ¿no? Las oleadas de misiles. Sin embargo, la respuesta de Irán es todo lo contrario. Parece que no intentan atacar instalaciones militares muy concretas o bases militares. Sí que a veces vemos que intentan llegar a aeropuertos para evitar la salida de la población judía de Israel, pero por lo que vemos en redes sociales, porque esta guerra se está retransmitiendo a través de las redes sociales, prácticamente, lo que vemos es, en su mayoría, ataques contra población civil, contra edificios, especialmente en Tel Aviv. Vemos grabaciones de los propios israelíes en las que se puede ver perfectamente cómo la cúpula de hierro lanza esos misiles, como buenamente pueden, para alcanzar algunos de los proyectiles que lanzan desde Irán, pero como otros misiles, los hipersónicos, misiles balísticos, llegan a toda velocidad a alcanzar las casas, las viviendas de los israelíes, ¿no? La verdad que es que bueno, una de las cosas que yo creo que debe ser claro en este conflicto, antes al principio cuando tú hablabas de que los objetivos eran, o el objetivo, ¿no?, que decía Netanyahu fundamentalmente es lo de evitar, ¿no?, que tenga armas nucleares Irán, esto va mucho más allá. Es decir, tiene un trasfondo mucho más, o sea, esa es la excusa, por así decirlo, pero hay un trasfondo geopolítico y con intereses mucho más allá, ¿no? Es decir, así como podemos decir que las tensiones o las relaciones entre Irán
e Israel no han empezado este mismo viernes, ¿no? Ese 13 de junio, ¿no? Que has dicho tú, por este tipo de causa, ¿no? de las armas nucleares, tampoco nos creemos, ¿no? Que realmente el conflicto entre Israel y Palestina empezaron tampoco en el año cuando Hamás hizo el atentado, ¿no? Desde luego. Es decir, todos estos conflictos, y por eso muchas veces hablamos aquí en Watergate, ¿no? Es decir, tienen un trasfondo mucho más realmente de lo que hay, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos que quiere Israel con respecto a Irán, qué es lo que quiere Irán en esta lucha, ¿no? En esta contraofensiva contra Israel, y qué actores realmente están implicados en todo esto, ¿no? Claro, Israel, como tú has dicho, ¿no? Muy bien, es decir, ha atacado, ¿qué es lo que ha atacado? Pues ha atacado instalaciones atómicas, ¿no? Bases militares, ha atacado a mandos de las fuerzas de seguridad. Con gran precisión, además. Con gran precisión, como ellos dicen, una precisión quirúrgica. ¿No? Es muy curioso, ¿no? Lo de esta precisión quirúrgica cuando uno quiere, ¿no? Es decir, quieres hacer precisión quirúrgica y es tal, lo que me llama a mí la atención. Pero en Gaza lo de Claro. O sea, eso es masivo, ¿no? Es decir, cuando tú quieres ser quirúrgico lo eres, pero cuando no lo... Claro, es que se ha visto la casa de uno de los altos mandos militares de Irán, Por eso. que viviría a lo mejor en un cuarto o quinto piso, como el misil ha llegado precisamente a su habitación. Eso es. Es verdad que a lo mejor también han fallecido los vecinos de alrededor, pero han sabido perfectamente dónde enviar el misil. Eso es. Sabían perfectamente dónde vivía este señor. Totalmente. También hemos visto, bueno, o se nos cuenta desde las redes sociales y desde los medios de información, que el Mossad está también como paseándose por las calles de Teherán y que está eliminando a altos mandos, primero con coches bomba y después ya directamente con pistolas. Totalmente. Los están alcanzando de manera, bueno, pues muy fácil, ¿no? Parece que Irán no tiene ninguna capacidad para hacer frente a estos ataques, a esta intromisión israelí en su suelo. Claro, todos estos objetivos, ¿no? A la vez que hemos dicho, ¿no? Estas bases científicos, etcétera, quizá han sido objetivo a la vez el mayor ataque sufrido en Irán, ¿no? Por Irán en su territorio desde su guerra, ¿no? Bueno, no olvidemos una guerra que tuvo muy importante contra Irak en la década de los 80, ¿no? Yo creo que nadie ahora mismo se imaginaba que Irán se enfrentaría algún día a Israel en una guerra como la que estamos viendo, ¿no? Tuvieron ya un conato, no hace mucho, hace quizá un par de meses. Claro, es que todo esto viene o sea, tiene sus repercusiones y ha ido como una especie de escalada, ¿no? Poquito a poco. Pero es verdad que lo que sorprende de esta vez es que ha sido realmente un ataque que nadie lo esperábamos, porque normalmente los conflictos entre Israel e Irán hasta ahora han sido lo que se llamaban conflictos o guerras en la sombra. Es decir, nunca ha habido para entendernos, un enfrentamiento directo, ¿no? Es como cuando se hablaba en la Guerra Fría, ¿verdad? Que esa definición de la Guerra Fría que se hablaba que hay dos potencias, como era Estados Unidos y la Unión Soviética, que se enfrentaban, pero nunca se enfrentaban directamente, sino se enfrentaban en determinados territorios o utilizaban determinados países para conquistar, ¿no? O dividirse ese mundo, pero nunca se llegaron a enfrentar de forma directa. Pues pasaba un poco parecido a lo que ha pasado con Irán e Israel. O sea, los dos son potencias, evidentemente, y ninguno de los dos hasta este momento parecía querer un enfrentamiento total, cara a cara, por así decirlo. Pero ahora, claro, se ha visto que sí. ¿Y todo esto por qué puede ser? Bueno, pues yo quiero analizarlo desde un punto de vista, yo creo que para que la gente pueda entenderlo un poquito más, desde el punto de vista geopolítico, es decir, desde el terreno donde están en esos momentos. ¿Por qué digo esto? Porque realmente esto... si nos damos cuenta, muchas veces la geografía, cuando a veces hemos hablado de otros podcasts, ¿no? Cuando hablábamos de algún país o de algún conflicto, dábamos los límites, ¿no? Geográficos de los territorios, ¿no? De los distintos países. Israel, por ponerlo así, por ponerlo en un mapa, ¿no? Así a modo de forma oral en este caso, si vemos las fronteras que tiene Israel, serían las siguientes. Lo digo porque es muy importante para entender lo que voy a explicar después. Sí. Por el norte tendríamos lo que es Líbano, ¿no? Y también toca el norte y el este, tenemos a Siria, ¿vale? Es verdad que también luego tiene Cisjordania, ¿no? Y Jordania, pero nos quedamos sobre todo con Líbano y con Siria. Por el oeste, es decir, por la parte sur-oeste, es verdad que va a tener a lo que va a ser Gaza, ¿no? Y Egipto. ¿Por qué digo esto?
¿Y por qué? Y dices, bueno, ¿y para qué nos explicas esto y qué relación tiene ello? Porque realmente el enfrentamiento que se ha tenido Irán con Israel, Irán ha utilizado lo que se llama, lo que se ha llamado el eje de resistencia. Voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Vale. El eje de resistencia es una alianza liderada por Irán, ¿no? Por esta gran potencia, que incluye, fijaos, a todos estos protagonistas, a estos actores. Por ejemplo, tenía al régimen sirio, a Siria, hasta que cayó, ¿no? Al-Assad en el año 2024. Tiene también a los hutíes en Yemen, a las milicias chiíes en Irak, pero también hay dos protagonistas muy importantes en los que Irán se ha apoyado muchísimo y es con los que ha intentado, digamos, atacar de manera indirecta a Israel, que son Hezbollah, es decir, Líbano, y Hamas, que es Gaza. Vale. Es decir, si vemos en el mapa, Israel ha estado rodeada por una serie de protagonistas que todos ellos, o prácticamente todos ellos, están apoyando a Irán. Sí. E Irán, sabiendo lo que realmente eran importante estos protagonistas, los ha ido utilizando o les han ido ayudando, ¿no? De una forma más o menos directa o indirecta para ese enfrentamiento contra Israel. ¿Qué es lo que ha hecho? Es decir, es lo que se llama, esto ahora está muy de moda, también lo hemos visto con Ucrania y con otros tipos de conflictos, lo que se llaman, en la geopolítica actual, lo que se llaman los proxies, ¿no? Los proxies, por así decirlo, por darle una definición, ¿no? Sí, explícanos. Son actores, ¿no? En este caso son estados o grupos armados o milicias, incluso empresas, ¿no? Que son utilizadas por grandes potencias o potencias globales o regionales para avanzar en esos intereses estratégicos, pero sin enfrentarse directamente en un conflicto. Es decir, es lo que, bueno, ahora se llaman proxies, antes se llamaba lo que era guerra por delegación. Es decir, para entendernos, con palabras mucho más claras, un proxy en geopolítica es un actor que recibe, es decir, un país que recibe apoyo militar, financiero, logístico, político, de una potencia externa para llevar a cabo acciones que le beneficien los intereses de esa gran potencia. Es decir, poniéndolo claro, Irán es la gran potencia, ¿no? Es decir, esa potencia que realmente es la que manda en ese territorio. ¿Y quiénes serían los proxies? Bueno, pues los proxies serían los que hemos hablado, ¿no? Esos territorios, por ejemplo, Hamas con Gaza, Hezbollah, el Líbano, Siria cuando estaba al-Assad, los hutíes en Yemen. Es decir, son estos protagonistas que ha utilizado Irán hasta ahora para, digamos, tener ese enfrentamiento no directo contra Israel para evitar una confrontación directa. En la actualidad, Hezbollah está decapitada, por así decirlo. Claro, y en Gaza sabemos todos lo que está ocurriendo. Claro. Quizás sea este el motivo por el que han comenzado esta intervención en Irán. Eso es. Claro, es que por eso era importante entender esto, ¿no? Porque Israel, ¿qué es lo que ha hecho? Israel analiza, ¿no?, lo que hay alrededor suyo, todos esos enemigos o esos proxies, ¿no? Y lo que ha hecho es ir eliminando uno a uno para debilitar a Irán. Es decir, Irán, por así decirlo, bajo mi punto de vista, es como uno de los últimos objetivos que tiene. Si todo el mundo creía que Gaza es el objetivo, no, Gaza es un objetivo que evidentemente está consiguiendo, pero Irán tiene un plan mucho más allá, que es quedarse. Lo que quiere Netanyahu, evidentemente, es cambiar el mapa de Oriente Medio. Eso está claro. Por así decirlo, ¿no? Claro, es que en esta guerra que estamos viviendo desde hace 3-4 días, yo veo a la gente, a la ciudadanía occidental en general, creyendo que es un conflicto que está igualado, porque estamos viendo caer infinidad de misiles sobre suelo israelí. A mí me da la sensación, como tú muy bien has dicho, de que Israel sabe muy bien lo que está haciendo y sabe que este es el momento adecuado para esa intromisión en Irán. Por otra parte, el régimen de los ayatolás está sumido en una completa oscuridad. Apenas sabemos nada de su capacidad armamentística ni militar. No sabemos gran cosa de esa guardia revolucionaria que es la élite militar de infantería, al menos, de Irán. Sí sabemos que sus líderes están siendo asesinados uno detrás de otro.
el último líder, fue nombrado hace 3 días y ya está muerto, con Eso ataques, tú bien lo has dicho, quirúrgicos. Da la sensación, o yo creo, que al no saber cuál es esa capacidad de Irán, no sé cuánto tiempo será capaz este régimen de los ayatolás de mantener este nivel de respuesta. Creo que Israel sabe perfectamente que sí, sufrirá ataques de Irán, ataques con misiles, durante varios días, pero no demasiados, porque Claro. pronto se va a quedar sin armas que lanzar. Y en cuanto eso ocurra, creo que es cuando vamos a ver la ofensiva total israelí sobre Irán. Sí, sí. Es la sensación que me da a mí. Sí, y además, claro, cuando nosotros estamos hablando de Israel, siempre tenemos que hablar del ejército de Israel, tenemos que hablar también del ejército que está detrás del ejército de Estados Unidos. O sea, Israel también sabe quién es el que está detrás y cuál es su apoyo. Que cuando estos días, cuando Donald Trump, es decir, esto decía, ¿no? Que realmente esto ellos no tenían nada que ver, ¿no? Con lo que había pasado, pero que realmente lo que quería es que no hubiera una confrontación entre Israel e Irán, sobre todo porque por los intereses que tiene Estados Unidos, ¿no? Que no les ataquen sus posiciones Claro, en Oriente está Medio. plagado de bases Claro, norteamericanas. eso es un ejercicio de hipocresía total. Quiere decir, cuando Estados Unidos intenta, ¿no? Por así decirlo, una solución, dice que intenta hacer una solución diplomática, cuando, esto por palabras de gente del Mossad, ¿no? de la inteligencia de Israel, cuando llevaban 8 meses planeando todo lo que estaba pasando ahora. Y Estados Unidos estaba informada. Totalmente, es decir, o sea, Netanyahu, es verdad que este hombre es lo que es y es capaz de todo y se está viendo, pero él sabe realmente que no puede dar un paso tan decisivo una agresión tan dura como la que está haciendo Irán si realmente no tiene el respaldo de Donald Trump. O sea, eso lo tiene clarísimo. De hecho, incluso estos días, cuando estábamos hablando, el otro día la agencia también, ayer o antes de ayer, la agencia Reuters, ¿no? Decía que esto, sí, claro, como Donald Trump habla demasiado, pues a veces el que habla demasiado se le pesca enseguida, Tiene ese defecto, sí. se le pilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Es decir, Netanyahu, uno de los objetivos que quería era asesinar al líder supremo, a Khamenei, de Irán. Y Donald Trump, él es el que paró porque le dijo que quizá no era un objetivo realmente, es decir, adecuado para estas circunstancias en estos momentos, por lo que podría desatar, ¿no? Quiere decir, tú cuando dices esto, evidentemente tú ya sabes que Israel y Estados Unidos están en conversaciones continuas y que Netanyahu no hace un solo paso sin el consentimiento y digamos, la connivencia, por así decirlo, de Estados Unidos. Claro, es que ahora que hablas de Estados Unidos, sí que parece que Donald Trump mantiene una actitud como de cautela, ¿no? O sea, que conociendo a este señor, a Donald Trump y su forma de ser, podría ser el primero en enviar allí las tropas. Sin embargo, mantiene esa actitud cautelosa. Y esto también me choca un poco, porque habrás visto, como todos nuestros oyentes, que hace, no sé si fue ayer o antes de ayer, fue el cumpleaños de Donald Trump. Fue su cumpleaños, cumplió 79 años, y esto coincidió con el 250 aniversario de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de su ejército. Y Trump quiso celebrar un gran desfile, al gran estilo de los desfiles quizás romanos o incluso alemanes del Tercer Reich, donde, bueno, pues eso, se celebra. Es un desfile con una gran cantidad de efectivos militares norteamericanos delante de él, ¿no? Y lo que hemos visto ha sido, sí, un desfile, pero un poco, y perdóname la expresión, un poco cutre, con soldados que eran incapaces de llevar el ritmo entre ellos mismos a un paso que no parecía militar. Esto puede ser muestra quizá de que la hegemonía militar de Estados Unidos está llegando a su fin, o es solo una fachada para que la ciudadanía mundial opine precisamente esto. Porque es raro. O sea, no sé si viste las imágenes del desfile, parecían prisioneros de guerra. Es verdad, no llevaban el paso, iban como desganados delante de su comandante en jefe, que es Donald Trump. Hay quien dice que esta actitud de los militares respondía a que no están de acuerdo con el liderazgo de su presidente. Otras voces dicen que es que en realidad la capacidad norteamericana ahora mismo deja mucho que desear. Entonces, esta actitud cautelosa
de Donald Trump quizá tenga que ver con una presunta incapacidad norteamericana para responder. A mí me extrañaría que este declive norteamericano fuera tan rápido. Me extrañaría No. y me daría mucho miedo si fuera norteamericano, teniendo en cuenta el resto de potencias. Claro, claro, aquí el problema viene, la pregunta que también hacías antes, relacionado con esto que hablas del declive o no declive del ejército de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene un ejército tremendo, ¿no? y una tecnología tremenda, pero claro, muchas veces ha pasado también con Irán, ¿no? El año pasado, cuando hubo esos ataques, ¿no?, de Irán hacia Israel, ¿no?, por todo lo que había pasado con Hamas, etcétera, etcétera, estábamos viendo como un ejército iraní, ¿no?, como que parecía que no tenía un poder importante, ¿no? Es decir, que no tenía una capacidad de destrucción importante. Pero estos últimos días se ha ido viendo, ¿no?, como lo que decías tú, ¿no?, esos proyectiles balísticos, estos supersónicos, lo que han hecho y que realmente han destruido, ¿no? O sea, o por lo menos la cúpula esa antiaérea, Las ¿no?, imágenes son tremendas, israelí, desde luego. no ha sabido, digamos, no ha podido evitar digamos, el hecho de que hayan entrado en suelo israelí y hayan destrozado determinadas infraestructuras, ¿no? De hecho, perdóname, uno de los misiles, ayer mismo, uno de los misiles que salieron de Tel Aviv, que pertenecían a esa cúpula de hierro, como que se desorientó y acabó cayendo sobre el propio suelo israelí. Eso es, se autoatacó, ¿no? Efectivamente, sí. O sea, no es tan efectiva la famosa cúpula de hierro. Claro. Claro, yo creo que lo de Donald Trump, el otro día, cuando, claro, él decía, ¿no?, en todo este contexto, es decir, a unos días, ¿no?, también de que iba a haber, el domingo iba a ser la reunión, ¿no?, de negociación nuclear, ¿no?, en Omán, y justo antes, 2 días antes, empieza a haber el ataque de Israel a Irán. ¿Esto qué sentido le podemos encontrar? Bueno, pues que es una especie como no sé si llamarlo chantaje, o de mostrar una fuerza superior, ¿no?, como diciendo, mira, aquí estamos nosotros y tú, Irán, tienes que negociar lo que yo te diga y en las condiciones en las que yo te diga, ¿no? Todo este planificación nuclear viene de atrás, ¿no? Es decir, de todo el tratado de no proliferación nuclear, que se dice, ¿no?, que hay miedo, que no hay miedo de si Irán tiene armas nucleares o no tiene armas nucleares, ¿no? Esto ha ido siempre ha tenido idas y venidas, ¿no?, en el sentido de más o menos peligro. Irán ha ido acatando muchas veces esos tipos de acuerdos, ¿no?, pero en función también de la situación geopolítica que había en cada momento, pues ha ido incrementando, digamos, el enriquecimiento de uranio para la posibilidad de crear armas nucleares, ¿no? Decían hace poquito, para que se haga una arma nuclear, decían que tenía que haber un enriquecimiento de uranio de un 90%. Fíjate que hace unos cuantos años Irán empezaba con un 8%, se fue incrementando casi un 27%, y ahora decían que había enriquecimiento de uranio hasta un 83, pico por ciento. Vale. Quiere decir que había como una especie de amenaza de que sí que podía tener armas nucleares, ¿no? Pero, claro, la importancia que tienen los presidentes, por eso siempre hablamos la importancia que tienen los políticos en un determinado momento, lo hemos visto a lo largo de la historia, que estén unos políticos u otros hacen que la guerra o la destrucción esté más cerca o se pueda atenuar, ¿no? Irán en el año 2015, con Obama en el gobierno, se había conseguido llegar a un acuerdo donde Irán se comprometía a desescalar o por lo menos a parar ese desarrollo de armamento nuclear, ¿no? Lo que pasa que en el 2018, también alentado por Netanyahu, cuando llega Donald Trump al poder, se carga todo este tipo de acuerdos y empieza a haber un embargo, unas sanciones económicas a Irán, que lo que ha hecho Irán automáticamente es decir, bueno, pues muy bien, si yo tengo este tipo de hostilidad, lo que voy a ir a hacer es incrementar esa posibilidad, ¿no?, de tener armas nucleares. Claro, ¿qué problema tenemos? Que claro, si ahora mismo las armas nucleares, las llamamos armas, pero yo creo que es la forma más disuasoria que tenemos ahora en el mundo de evitar unas guerras. Lo hablamos el otro día sobre lo de India y Pakistán. Claro, entonces, claro, si los demás países que sí han llegado a unos acuerdos, ¿no?, de no proliferación nuclear, ven
que realmente hay países que realmente no lo cumplen. Por ejemplo, Israel siempre está diciendo que no tiene armas nucleares cuando las tiene. Desde luego. Pero lo lleva teniendo desde hace mucho tiempo, quiere decir, y él siempre dice que no. Pues quiere decir, Se sabe que sí. claro, llega, pues, pero esto a nivel mundial puede llegar un momento en el que los demás países que dicen, oye, ¿para qué sirve este tratado? Es decir, ¿para qué sirve esta organización? Si realmente nosotros hemos llegado a un acuerdo de no haber una proliferación de armas nucleares porque realmente es el arma mejor, el arma más disuasoria para evitar tipo de conflictos, si ahora realmente esto no sirve absolutamente para nada, pues lo mismo la credibilidad, ¿no?, de esas organizaciones y de todos esos pactos que se hacen, pues acaban llegando a cero. He mencionado antes a Pakistán, lo he mencionado hace un segundo, sí. y hizo ayer o antes de ayer unas declaraciones amenazando a cualquier Estado que atacase con armas nucleares a Irán, prometiendo responder con la misma fuerza, es decir, con armas nucleares. Claro. Pakistán, Claro, que es uno de los grandes tenedores de armas nucleares. Khamenei, me has comentado antes, fue objetivo de asesinato por parte de Israel, cosa que no ocurrió porque fue Estados Unidos quien paralizó esta presunta operación, ¿no? Claro. Irán es un país que tiene en su seno social grandes divergencias. Quiero decir que hay un sector bastante amplio de la sociedad que está a favor de un cambio de régimen. Claro. Y quizá de un cambio hacia el régimen anterior, el régimen de los Shahs. De hecho, podemos ver en la actualidad al heredero de Reza Pahlavi, que fue el último Shah, si no recuerdo mal, intentando, pues bueno, presionar, meter baza para que las potencias occidentales promoviesen un cambio de régimen en Irán y así pues poder terminar con este conflicto, ¿no? Claro. Se supone que la muerte de Khamenei podría llevar directamente a un cambio de régimen en Irán. Claro. Sin embargo, esto parece que no interesa. No interesa. O sea, lo que interesa a las potencias occidentales, Israel incluido, es mantener este régimen de los ayatolás, porque es diametralmente opuesto a lo que consideramos adecuado en Occidente. En Occidente hay un presunto, un hipotético respeto por los derechos humanos, hay respeto por la comunidad LGTBI, hay respeto por la libertad de las mujeres, etc. En Irán, sin embargo, esto no ocurre. Como hemos hablado antes al principio de este podcast, la homosexualidad está perseguida y se castiga. El adulterio está penado. Las mujeres, hasta donde yo sé, no tienen libertad de vestimenta. Esto puede servir especialmente a Israel para legitimar cualquier ataque que pueda llevar a cabo contra Irán. En caso de que hubiera un cambio de régimen, por ejemplo, un regreso a ese régimen de los Shahs persas, Israel se quedaría sin ninguna motivación ideológica para llevar a cabo su gran plan, del que también tú has hablado antes, ese gran plan que es construir la gran Israel. También hace unos días uno de los, no sé si era ministro israelí, uno de los grandes políticos israelíes, subía una foto a Twitter de un mapa de la región de Oriente Medio, pero era un mapa político de lo que ellos aspiran a conseguir en Oriente Medio. Por una parte estaba Irán, que ocupaba lo que es toda la franja de Gaza, Cisjordania, buena parte de Siria, parte de Irak, llegando casi hasta Irán. Pero es que luego Turquía estaba ocupada por Grecia. En Grecia hay cierto movimiento que intenta recuperar los antiquísimos territorios del Imperio Bizantino. Esto me encanta. O sea, yo todo lo que sea Imperio Bizantino me encanta. Pues hay un pequeño, residual movimiento griego que intenta recuperar los territorios que antaño formaron parte del Imperio Bizantino hasta el siglo XV y que se extendían pues por toda Anatolia. Y después teníamos más al este, lo que quedaba de Turquía formaba parte del movimiento kurdo. Esto también me parece muy curioso. Y en otro orden de cosas, Siria, esto también me ha sorprendido mucho. El flamante presidente de Siria ha declarado que ofrece totalmente el espacio aéreo a la aviación israelí para que ellos lo utilicen como consideren conveniente. Hablamos de un presidente que procede de facciones yihadistas, si no estoy mal informado, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Por qué un yihadista, un islamista radical, se pone del lado de los israelíes y no del lado de un régimen como el de los ayatolás
que también es radical islámico. Ujú. ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, te lo pregunto, pero es una perogrullada realmente. Siria, el presidente de Siria está ahí porque Israel ha movido los hilos necesarios para que haya llegado a ser presidente. No son pocas las voces que están clamando diciendo que este movimiento yihadista, Al-Qaeda, fue financiado por Israel para desestabilizar la zona de Oriente Medio y así tener casus belli contra el resto de países de Oriente Medio. No hay pruebas, porque no las hay hasta donde yo sé, pero si esto es así, me parecería una... no sabría ni cómo calificarlo, un movimiento muy temerario por parte de Israel y por parte de todo Occidente que lo permite, porque todo movimiento israelí es bien conocido, especialmente por Estados Unidos, ¿no? Exacto. Es que lo que te acabas de decir, claro, es que Oriente Medio es como una especie, yo lo definiría como una especie de tablero de ajedrez, ¿no? Donde cada movimiento de pieza supone, digamos, el tener que mirar el siguiente movimiento para ver qué pasa, ¿no? Bueno, también en su momento Hamas fue financiado por Israel. Sí. O sea, quiere decir que realmente lo que antes hablábamos de geopolítica, de lo que antes te conviertes en amigo y enemigo, puede cambiar digamos, de forma muy, muy clara, ¿no? Esto en un determinado momento. Yo quería hablar un poquito, o sea, quiero decir, lo que me acabas de decir antes de lo de cambiar del régimen en Irán, ¿no? Sí. Me parece muy interesante. Cuando antes al principio estábamos hablando de que la excusa, ¿no? Era esa amenaza existencial, era, digamos, las armas nucleares, porque al final fue una excusa. Yo creo que, ya te digo, más allá del objetivo declarado de Israel de destruir lo que califica esa amenaza existencial, representado por las capacidades que tenga más o menos nucleares Irán, Netanyahu tiene un objetivo, yo creo que es muy claro, que es acabar con el régimen de Teherán. Uno de ellos. Yo creo que sí. ¿Por qué? O sea, quiero decir, bajo este escenario, es decir, el primer ministro israelí, es decir, Netanyahu, podría esperar que sus ataques, es decir, Irán es muy difícil, para Israel es muy difícil destrozar a Irán, ¿no? Es decir, que haya un cambio a través de este tipo de guerra. Pero sí que es verdad que él podría esperar que estos ataques sin precedentes que ha habido ahora inicien como una especie de reacción en cadena que conduzca a una agitación dentro de la misma Irán para derrocar a esa República Islámica. Fíjate que Netanyahu en un determinado momento, creo que fue el viernes o no me acuerdo qué día fue, dijo, ha llegado el momento de que el pueblo iraní se une en torno a su bandera y su legado histórico, levantándose por su libertad ante el régimen malvado y opresivo. Me parece a mí que el régimen de los ayatolás solo puede caer o bien a través de una intervención militar o bien a través de un golpe de Estado que viene a ser un poco lo mismo. Claro, pero no olvidemos que Irán es un país muy grande, con mucha población, unos 90 millones de habitantes. Quiere decir, es cierto que muchos iraníes están descontentos con el estado, ¿no? De lo que hay, de lo que has dicho tú, de la política, de la economía, de la falta de libertad, de la falta de libertad de expresión, de los derechos de las mujeres, de las minorías. Vale, pero realmente Israel yo creo que ha querido calcular, ¿no? Estos ataques y estos asesinatos, ¿no? Estos quirúrgicos, porque cree que puede desestabilizar el régimen y abrir camino para un levantamiento popular. ¿En qué sentido? Claro, porque fíjate que así como, mira, en la Revolución Islámica del año 79 empieza muy parecido a lo que, no digo parecido, sino la situación en el otro extremo, es decir, la Revolución del 79 en Irán es porque la población iraní en aquel momento realmente hay una especie de situación política, social, económica dentro y además de dictadura finalmente del Shah de Persa en aquel momento, que se vuelve totalmente represivo y mata a cientos y cientos de personas y miles de personas que se manifestaban. Y eso provocó que dentro de Irán hubiera una revolución que llevó a esa revolución islámica. Entonces, sabiendo un poquito esta historia, ¿por qué no va a poder pensar Israel que también, gracias a este tipo de cosas, la gente que está descontenta dentro de la misma Irán pueda provocar esto? Hemos dicho, claro, es que la población, ya te digo, en torno a unos 90 millones, los acontecimientos además que pudieran tener en Irán, tendrían un impacto enorme, inmenso en todo lo que es el Medio Oriente.
Porque fíjate que, por ejemplo, hay muchos grupos de oposición y además es verdad que han estado muy fragmentados, pero, por ejemplo, en el año 2022, ¿no? Después conocidos como, había un movimiento que se llamaba Libertad para la Vida de la Mujer, ¿no? Digamos que sacudió la mayor parte de Irán como una especie de tormenta, ¿no? En donde algunos miembros de la oposición intentaron incluso formar una coalición formada por muchos grupos y activistas contrarios a esa República Islámica. Claro, es verdad que y muchos de los líderes de Israel veían en ven en este tipo de grupos o personas una alternativa a ese régimen de Jamenei, es decir, tan personalista como es el del líder supremo, ¿no? No olvidemos que hay una policía de la moral. Hay una policía de la moral. Además, es que, claro, habría que analizar, un día yo creo que podríamos hablar de lo que es Irán, ¿no? Porque es un país, pues además, sí, incluso tú siendo de experto, súper experto en Antigua, y todo eso te daría para hacer para ti solo, ¿no? Pero quiere decir, este régimen, el Ayatollah tiene una serie de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la policía de la moral, ¿no? Lo que hablábamos eso. Pero también la Guardia Revolucionaria, ¿no? Es decir, al que han matado, no digamos, que es uno de los personajes que no ha llegado a Jamenei, pero es uno de los personajes más importantes que existen en Irán. El haber matado a Salami en este momento, el jefe de la Guardia Revolucionaria, es como una especie de toque y de decir, cuidado que vamos a por todas, ¿no? Esta Guardia Revolucionaria, no olvidemos que no es un ejército. Esta Guardia Revolucionaria es una guardia que se creó en esa misma revolución del año 79 para defender al régimen, no para defender a Irán. Defiende al régimen. De hecho, Irán tiene un ejército aparte. Claro. Es decir, y esta guardia revolucionaria, que tiene muchísimo poder, realmente fíjate a dónde van a atacar los objetivos de Israel. A todo ese organigrama y a todos esos puntos claves y personajes claves que puedan destrozar de una u otra manera todo lo que realmente implica esa República Islámica de este personaje, ¿no? De Jamenei. Desde luego Israel está intentando por todos los medios atraer la acción de Estados Unidos y de momento, como hemos dicho antes, parece que Estados Unidos no se atreve a intervenir de manera decisiva. No obstante, hay miedo en general, por todo el mundo hay miedo a que esto experimente una escalada más y que esto pues se extienda primero a nivel regional, por todo Oriente Medio, que eso está a punto de ocurrir yo creo, y después a escala global. Da un poco de miedo realmente esto, pero ¿tú ves que esto puede llegar a ocurrir? ¿Te parece factible esa idea de que la Tercera Guerra Mundial tan temida comience en este conflicto entre Israel e Irán? ¿Verdad que había hashtags estos días de cuando habías cosas en redes sociales de Tercera Guerra Mundial? A la gente le gusta esto, ¿eh? Sí, bueno, claro, al final llama, porque no saben lo que es. Llama la atención. No sabemos lo que es. Lo decía el otro día, yo creo que Antonio Pampliega, cuando estuvo aquí. Yo creo que la gente que pide que ojalá hubiera una guerra, tanto yo que sé, en cualquier país, ¿no? Como una guerra civil o en ese, es porque realmente no conoce lo que es una guerra, ¿no? No somos conscientes de lo que ello. Es que ahora mismo yo creo que nadie se atreve en este 2025 y en este momento en el que estamos a vaticinar absolutamente nada. Es que estamos un poco como a la espera. Es que puede pasar de todo. Y además es que realmente esto, por así decirlo, hemos normalizado absolutamente todo. Pero todo. Cosas que realmente años atrás eran impensables. Quiero decir, ahora se pasa uno el derecho internacional por el forro. Sí. Y no pasa absolutamente nada. Uno invade y agrede realmente a otro país de forma impune y no pasa absolutamente nada. Nosotros estamos teniendo, yo vuelvo a repetir, ¿no? En la idea, el otro día lo defendía esta idea, que evidentemente cada uno puede tener una idea diferente, ¿no? De lo del genocidio en Gaza. Nosotros estamos teniendo un genocidio, el primer genocidio en directo de la historia. Y cuando digo en directo es que lo estamos viendo. Porque evidentemente ha habido otro tipo de genocidios. Pero si nos damos cuenta, el otro día cuando hablábamos, ¿te acuerdas? El genocidio de Pol Pot, cuando hablábamos en Camboya, o cuando hablábamos, o bueno, el genocidio yo creo que uno de los más conocidos, ¿no? El de Armenia, a lo mejor. O el de Armenia, o el genocidio que, por ejemplo, el de Hitler, ¿no? Con los judíos. Todos tienen una característica común, y es que, ¿cuándo nos dimos cuenta de que había un genocidio? Cuando todo había pasado. Claro. Todo estaba a escondidas. Hitler lo hacía a escondidas.
Pol Pot, cuando decíamos esto, ¿no? Que Vietnam, cuando invade, ¿no? Cuando invade Camboya y entra en Camboya, de repente los vietnamitas se encuentran como diciendo, ¿pero qué está ocurriendo en este país? Quiere decir, es una sorpresa lo que te Y encuentras. Turquía, por ejemplo, niega categóricamente ningún tipo de genocidio armenio. O sea, para ellos eso no existió. Claro, es decir, claro, nosotros es que ahora, todos los días y a todas horas, estamos viviendo un genocidio en directo, donde todos estamos viéndolo y que prácticamente casi ninguno estamos haciendo nada. Quiere decir, por eso te digo que estamos normalizando determinadas cosas que es que no son normales. Sí, es que además, tanto la guerra en Gaza como esta guerra entre Irán e Israel son guerras que estamos presenciando ya no solo por la televisión, lo decía antes, sino también a través de las redes sociales, mucho más de las redes sociales que a través de la televisión. Los medios tradicionales, lo decía Antonio Pampliega el otro día, Sí. están cada vez más obsoletos y parece que nadie hace nada por remediarlo. Pero una de las consecuencias de que estemos viviendo estas guerras a través de las redes sociales es que las estamos convirtiendo en un espectáculo. La gente se está alegrando, la gente que está en contra de Israel, se está alegrando de que Irán lance misiles y de que esté matando, asesinando a civiles israelíes. Esto me parece banalizar demasiado lo que es una guerra. Yo creo en la redención de las personas y también lo dije el otro día cuando intentaba justificar a Israel. No tiene por qué darse la situación de que los civiles israelíes tengan la culpa de lo que sus gobernantes hacen. Es verdad que muchos viven bajo el influjo de la propaganda sionista. De hecho, otro día apareció una mujer israelí diciendo a un reportero, pero ¿por qué los judíos tenemos que sufrir siempre tanto? Y le decía el reportero, hombre, vamos a ver, Israel ha atacado a Irán. Y ella respondía, ya, pero es que Irán es una amenaza e Israel tiene que hacer el trabajo sucio. O sea, desde el punto de vista de una buena parte de la población israelí, ellos están haciendo un favor a Occidente. Y ya lo dije también el otro día, Israel no deja de ser la punta de lanza de Occidente en una región tan convulsa como es Oriente Medio. Pero como digo, muchas cuentas en Twitter, TikTok y otras redes sociales se alegran mucho al poner las imágenes de los misiles cayendo sobre Israel. Yo no quisiera imaginar vivir esa situación. No me gustaría salir al balcón de mi casa y ver de noche cómo 100 misiles están cayendo lentamente o a toda leche, como los hipersónicos estos, sobre mi ciudad. Porque eso es penoso. Pero no es tan penoso como que algunas personas se alegren de la muerte de personas, sean del bando que sean. Me parece que es un error posicionarse. A ver, no es un error posicionarse, quiero decir, es un error estar a favor de que existan las guerras. Y cualquier persona que esté a favor de que existan las guerras, creo que tiene un problema. Y hay mucha gente que tiene este problema. Sí, sí, está claro. Bueno, yo creo que la historia siempre lo que hace, una de las cosas que hace la historia a lo largo de, bueno, de todos los siglos, ¿no? y de todas las épocas es juzgar, ¿no? Después todo lo que han hecho otros, ¿no? Después y desde el sofá. Y desde el sofá. Creo que a nosotros, cuando se nos juzgue en el futuro, se nos caería la cara de vergüenza lo que digan en el futuro. La historia nos juzgará y no va a ser clemente, desde luego. Porque además, lo que tú hablabas antes también de lo que son las redes sociales, ¿no? En este conflicto también lo saben los políticos. También saben los políticos la influencia que tienen todos este tipo de cosas y todo lo que realmente ocurre casi en todos los lugares del mundo, salvo en aquellos que no interesa, pero puedes tener información al minuto e instantánea de todo lo que ocurre en cualquier punto del mundo. Y todo el mundo lo sabe. Hace 40, 50 años, incluso cuando era la Guerra Fría, cuando había algún conflicto, la guerra de Vietnam, que fue la primera guerra, así, por así decirlo, televisada, Sí. ¿no? Por así decirlo, pero nadie sabía de las guerras. Es decir, te contaban los periódicos y tal, pero no había tanta información. Y esto, cuando digo lo de los políticos, ¿por qué lo saben? Porque también Estados Unidos, Netanyahu y Donald Trump saben todo esto. También este ataque de Israel a Irán es también una cortina de humo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, cuando digo cortina de humo, quiero que entendamos lo que es. Ellos evidentemente también tienen
personalidades con unos egos tremendos, ¿no? Es decir, tanto Netanyahu como Donald Trump, ahora no vamos a descubrir quiénes son, ¿no? No es ninguna novedad. Ninguno. ¿Qué es lo que pasa? Netanyahu, como líder, aparte de como líder Israel, él también quiere pasar a la historia, ¿no? Siendo recordado, como han sido otros recordados por otro tipo de cosas, ¿no? Recordado va a ser. Claro, Hitler quería ser recordado como tal, Napoleón quería ser recordado como Ariel tal. Sharon, o sea, pensemos en Sharon. Es decir, Netanyahu, para entendernos, él lo que no quiere pasar es como el presidente al donde Israel le pasó lo del 7 de octubre. Porque realmente eso es una posición de perdedor. Cuando tú el otro día hablabas, dices, ¿cómo puede ser que Israel no se diera cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? O de ese posible ataque? Sobre el Mossad. Claro, sobre el Mossad. Eso mismo que ha hecho en Irán. Eso es. ¿Cómo es posible que no viera lo que se avecinaba? Entonces, el 7 de octubre? Netanyahu no quiere pasar a ser recordado como el presidente del 7 de octubre. Quiere pasar como primer ministro de todo lo que está ocurriendo ahora. Victorioso. Con lo de Gaza. Eso es importante. Muy importante para él. O de Gaza también porque es lo que le mantiene en el poder. Cuidado, que esta gente, cuando se le quita del poder, las represalias o lo que realmente puede ser, para ellos es muy grave. Entonces, quiere decir, él quiere pasar a ser recordado por esto, ¿no? Por ser un líder recordado y amado por Israel, por la historia, por lo que ha conseguido, por destruir Irán, por fíjate lo que ha conseguido con Gaza, por conseguir el control total de Israel y eliminar a Palestina. Eso es lo que realmente está teniendo. Y en menor escala, por así decirlo, Donald Trump también tiene sus problemas internos. Fíjate todo lo que está pasando en Los Ángeles. Todo lo que realmente está pasando. Queda para otro podcast, lo de Los Ángeles, cuidado. Es decir, todo lo que está pasando en Los Ángeles. Todas esas, digamos, esas protestas internas dentro de lo que es su propio país. Es decir, cuando tú desvías esa atención, que esto lo hacen todos los presidentes, no es que lo hagan ellos dos, pero que ha sido a lo largo de toda la historia, cuando a ti te están poniendo un foco y ves que tu credibilidad o tu poder se puede sentir debilitado, también utilizo otro tipo de armas o pongo el foco en otro lugar donde la gente mire a ese lugar y no mire los problemas que yo tengo. Por tanto, para ellos también la guerra, esta tensión entre Irán e Israel, también les beneficia a ellos mismos desde el punto de vista personal. Afortunadamente España tiene sus propios problemas, viviendo una de las grandísimas crisis de gobierno, de uno de los gobiernos quizá más corruptos de la historia reciente de este país. Nos estamos ya acercando a la hora. Hagamos de oráculos, que me gustan a mí mucho los oráculos. Primero, ¿ves salida a este conflicto? Y segundo, si hay salida, ¿cuál va a ser? O sea, ¿quién va a ser el vencedor? Para mí está muy claro. O sea, yo creo que Israel sabe muy bien lo que hace y que ya se están paseando los aviones por los cielos de Irán. Simplemente lo van a alargar el tiempo que ellos deseen para conseguir sus objetivos y legitimar su ataque. Esa es mi visión oracular. Yo es complicado, ya te lo he dicho, digo, pero bueno, por concluir un poquito y por poner un poco el foco, ¿no?, en lo que está pasando ahora, y resumiendo un poquito todo lo que hemos hablado para dar un poco así de conclusión final, yo creo que nadie imaginaba, ¿no?, que Irán se enfrentara así a Israel en este momento, hubiera una intensa guerra. Claro, ninguno de sus poderosos aliados, ¿no?, de Irán, tanto Líbano, Siria, Irak, si te das cuenta, tampoco ha lanzado cohetes ni drones hacia Tel Aviv. Quizá no tengan. Claro, salvo algunos, es verdad, ataques menores o ineficaces de esos hutíes, ¿no?, que hablábamos antes, de esos proxies. Quiere decir, durante estas décadas Irán se basó en esa guerra indirecta, ¿no?, que habíamos dicho, es decir, armar y financiar a grupos regionales para librar batallas en nombre de Teherán, ¿no? Ese sistema ahora prácticamente está silenciado. Ya casi no existe. ¿Por qué? Porque por una razón, que es que el debilitamiento de las capacidades militares y la erosión de estos grupos, ¿no? La mayoría de los aliados de Irán, de los que hemos hablado antes, hoy en día simplemente no pueden actuar, ¿vale? Años de ataques dirigidos por la inteligencia israelí a lo largo, pues lo que hemos dicho, en Siria, en Líbano, ¿no? Es decir, esto cuando, por ejemplo, estaba Bashar al-Assad, ¿no? Han paralizado, digamos, esta infraestructura militar e interrumpido las principales vías de suministro para Irán, ¿no? Quiere decir, además, otro factor importante que a mí me resulta importante es la disuasión, que yo creo que Netanyahu
tiene esto en la cabeza. Es decir, Israel lo ha dejado claro. Cualquier ataque de Hezbollah o de cualquier otro tipo de amigo, por así decirlo, de Irán, provocará represalias devastadoras. Claro, esta gente, estos proxies, ¿no?, que hablábamos, los riesgos para ellos son demasiado altos. Y muchos de estos aliados de Irán, pues digamos que prefieren estar en silencio a una escalada por pura supervivencia. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que Irán, digamos, se está quedando, en este caso, sin opciones, ¿no? Esto, y lo que está sucediendo, pues no tiene precedentes. Es decir, porque claro, ahora Irán, que era, digamos, el que defendía esa guerra indirecta, cada vez está más aislado y ahora está en esa situación difícil de hacer, que es, incluso hasta para su propio pueblo, y es, ¿dónde me sitúo? ¿Dónde me ubico yo? Porque si acepto lo que me dice Estados Unidos o lo que me dice Israel, y por tanto automáticamente estoy aceptando la derrota, y esto me puede perjudicar no solamente a mí dentro de mi mismo país, sino cuál es, digamos, la visión que van a tener los países de alrededor que están queriendo quitarme, ¿no?, ese poder y ese territorio o voy directamente a una arriesgada estrategia de ir contra Irán, o sea, contra Israel directamente, lo que esto supone. Es decir, no es fácil la situación de Irán. Por tanto, para resumir, es decir, Irán está en guerra, pero su eje de resistencia, ese que habíamos hablado, no se ve por ninguna parte. Y sin ello, evidentemente, la capacidad de Teherán para influir en el campo de esa batalla, ¿no?, por así decir, regional del Oriente Medio, es mucho menor de lo que muchos creían, y eso, pues evidentemente, tiene una consecuencia. Quiere decir, esto, pues claro, las consecuencias ya se están viendo, ¿no?, de todo lo que está pasando, de esta escalada entre Irán e Israel, ¿no? Desde luego parece que estamos ante el inicio de una gran ofensiva de Israel que amenaza con cambiar el panorama geopolítico en Oriente Medio. No obstante, vamos a invitar a nuestros oyentes para que nos dejen sus impresiones en los comentarios de este podcast. Si te parece, lo podemos dejar aquí. Sí. Agradecemos, como siempre, al PADISPAF su colaboración, que nos sirva de refugio. Espero que no sea antinuclear el día de mañana. Gracias, Fran, una vez más por tu compañía. Gracias a nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. Esto es Watergate. Si os ha gustado, os invitamos a que nos sigáis, os suscribáis en nuestras redes, en Spotify, en eBooks, en YouTube. Gracias, como siempre, a todos y nos vemos el próximo martes. Eso es. Si no ocurre nada. Eso es. Y bueno, estábamos hablando antes de Trump, es verdad que simplemente por una última apreciación, ¿no? Este hombre vino y se puso en la Casa Blanca, ¿no?, diciendo que iba a acabar con las guerras, y lo único que está haciendo, por lo que se está viendo, es está viendo las puertas al infierno. Es decir, cada vez hay más conflictos, más y con mayor escalada y con mayor crueldad. Nadie se lo esperaba viniendo de Trump. Lo dicho, hasta aquí Watergate. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.